Con este primer bloque de exposiciones nos acompaña el doctor Ramón Eduardo Jaimes Arellano, de nacionalidad venezolana. Es doctor en Ecología Tropical, Ecofisiología de Cultivos de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la ecofisiología de cultivos, estudio de los efectos de diferentes condiciones abióticas sobre parámetros de intercambio de gases, relaciones hídricas y de producción de cultivos. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Universidad Técnica de Manabí. El doctor Jaimes nos presenta el tema Preparándonos para el Cambio Climático, caso región costa ecuatoriana. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradezco permitirme presentar algunas problemáticas del cambio de clima, sobre todo en el Ecuador, y a qué vamos a estar enfrentados. En segundo lugar, como en estos momentos trabajo en esta universidad, pues quiero darle la bienvenida y el usar estos espacios, porque esta universidad y el rector de nuestra universidad ha hecho mucho énfasis en que la agricultura sea uno de los pilares de trabajo de la universidad. De hecho, contamos con 4 facultades que tienen que ver con el área agropecuaria. Yo voy a tratar de mostrarle, voy a ir de la generalidad hacia un caso muy específico en lo que nosotros estamos investigando en el Ecuador, que es en especial el cacao ecuatoriano. Pero quiero ubicarlos en el contexto de lo que se está trabajando y hacia dónde pensamos que hay que empezar a realizar acciones. Sí. Hoy todo el mundo está atento a esto. Yo me imaginaba que no iba a haber muchas personas, y se lo dije a María Eugenia. Pero en el transcurso de esto han pasado muchísimos años. Cada 4 años hay alguien en el mundo que quiere tener esta copa, que inclusive es una... la original está guardada en Zúrich, porque ha sido robada varias veces. Ya decidieron guardarla. Entonces, que quiere verla, la puede ni tocarla, sino verla. Paralelo a esto, en esos transcurso de tantos años ha estado ocurriendo esto, que es el cambio climático global. Y como para darles una idea del cambio climático global, lo que básicamente nos dice es que hay una entrada de radiación solar y hay una emisión de radiación de onda larga. O sea, hay una radiación que se pierde en el espacio inicialmente, pero después hay una radiación de emisiones largas que se emite desde la Tierra y que mucha queda atrapada debido a los gases invernaderos. Y los gases invernaderos es algo que constantemente se está produciendo, no desde ahorita, sino desde hace muchísimos años. Y ahorita lo que estamos viendo es un incremento de la temperatura poco a poco y que algunos no creen. Algunos todavía no creen que el cambio climático ya está. Y la Tierra y todos los fenómenos que nos están sucediendo nos están alertando de lo que puede pasar. Poco a poco nos están diciendo, si seguimos así, las cosas van a ser peor. Por eso ustedes ven cada año, cada 6 meses, reuniones de diferentes países tratando de ponernos de acuerdo. Ecuador y todos los países latinoamericanos han firmado algunos acuerdos para tratar de alguna manera disminuir la emisión de gases invernaderos. ¿A qué se debe esa emisión de gases invernaderos? Básicamente, aquí le voy a dar una idea de lo que está pasando. Eso es el incremento de temperatura. Y algunas personas han opinado que tiene que ver con la órbita de la Tierra y fíjense los valores que hay. Dicen que es el Sol, que hay mucha radiación que está entrando, lo cual no es. Hablan de los volcanes y fíjense las tendencias de los volcanes que no tienen nada que ver con el incremento de la temperatura,
se juntan esas tres cosas y tampoco nos dicen nada. Habla mucho de la deforestación, pero la deforestación no es un valor que influye tanto. Tampoco la polución por ozono. Los aerosoles también no son un valor que contribuye muchísimo, pero ustedes se van a dar cuenta ahorita cómo los gases invernaderos son los que tienen que ver fundamentalmente con el incremento de la temperatura. Y cuando unimos todos estos factores que hace ratico hablamos, entonces ahí se acerca a la tendencia mundial. Bueno, ¿qué actividades producen gases invernaderos? Yo les voy a dar brevemente lo que ocurre con los gases invernaderos. Primero, la emisión de metano por ganadería, la emisión por una alta cantidad de actividades industriales. Tenemos procesos de deforestación, de quema, que hablaron ustedes ahorita. La gran cantidad de carros, muchos de nosotros a veces para evitar caminar 2 cuadras, prendemos el carrito y vamos y compramos un litro de leche y volvemos a la casa, que pudiéramos caminar. Tenemos una gran cantidad de actividades industriales que también están emitiendo y nuestros famosos aviones que también emiten una gran cantidad de óxido nitroso. Todos estos gases poco a poco se están acumulando y es lo que de alguna manera están evitando que los gases, la radiación de onda larga salga al exterior y se quede atrapada. Y eso es lo que ha ido contribuyendo poco a poco al incremento de temperatura. El punto es que el incremento de temperatura ha sido muy rápido y no nos ha dado tiempo y no le ha dado tiempo a la naturaleza para entender qué es lo que está pasando. Imagínense ustedes, en la medida que entre unos 20 años tengamos 2 o 3 grados más por arriba, ¿qué puede pasar con las vegetaciones que están por ahí por Cuenca o por los lados de Quito? Vamos a tener un clima más caliente y algunas especies que estaban adaptadas a esos climas un poco más fríos probablemente van a tener que subir un poquito más y algunas eliminarse. Y vamos a tener un clima más caliente. Y no sabemos todavía ciencia cierta qué está pasando. Esa es la realidad. Si ustedes entraran al Google y colocaran cambios de clima, van a ver la cantidad de artículos que hay. Porque mucha gente lo está viendo desde sus ángulos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer en las ciudades, desde el punto de vista agrícola, y hay una gran cantidad de incertidumbre, y eso no lo tenemos claro. Y cada país debe, de alguna manera, empezar a estudiar qué es lo que va a pasar en su país. Ok, fíjense que aquí hay, por ejemplo, una información que creo que sería interesante para ustedes. Ahí tienen en el cuadro de arriba el índice de aridez y tiene los años en el eje de las X. Y lo que le está diciendo a ustedes es que el índice de aridez básicamente es la precipitación sobre la evapotranspiración. Entre el valor sea más bajo, quiere decir que la evapotranspiración, la pérdida de agua es más alta. Fíjense que eso ha ido cada vez menor, o sea, cada vez estamos siendo en algunos lugares más áridos. Y Manabí es un sitio, ahorita lo vamos a ver, que tiene una buena cantidad de tierra, o sea, un área de extensión que no tiene ni 500 milímetros de precipitación. O sea, probablemente vamos a tener un clima mucho más árido. ¿Qué vamos a hacer? Y si ustedes ven el cuadro de abajo, nos está diciendo que las áreas que se están cada vez, o sea, el área o las áreas que se están haciendo más áreas va aumentando. Esto quiero que ustedes lo tengan presente. Este es Ecuador, bellísimo país, que he estado todavía en 2 años y medio, no lo conozco todo, pero me ha agradado muchísimo. Y esto es un cuadro, una gráfica que les muestra a ustedes cuál ha sido más o menos las precipitaciones. Y si ven hacia el lado del Pacífico y ven esos cuadros amarillos, y en los cuadros amarillos, esas son las zonas más áridas que tiene el Ecuador. Y Manabí tiene una buena porción de sus tierras como zonas medio áridas, que llueve más o menos 500 milímetros. Hay un profesor de esta universidad que hizo este mapa de isoyetas. Eso básicamente, cada lineecita le está diciendo a uno cómo es la precipitación en esa zona. Por ejemplo, estas que están acá le dicen, no sé si se lograba ver, pero son de 400 y 500 milímetros.
¿Qué quiere decir esto? Que llueve apenas 500 litros de agua por metro cuadrado al año. Eso no es nada. Frente a algunas regiones que tienen cerca de 2.000, sobre todo en esta zona de acá. Probablemente estas zonas van a ser más secas. La pregunta es, ¿estamos haciendo las actividades necesarias para irnos enfrentando en eso quizás en 15 o 20 años o en menos tiempo? Y eso sí es responsabilidad del gobierno nacional, de implementar a través de sus instituciones estudios que le lleven a entender más lo que va a pasar y qué vamos a hacer. Y a involucrar a las personas y hacer que las personas estén más conscientes del problema que tenemos, porque esto no es un problema de que es el gobierno en el sentido de que ella es el responsable de las emisiones. No, porque en la medida que nosotros lavamos un carro, nos agarramos el teléfono y dejamos la llave allí abierta, agua que se pierde y nadie le para eso. Entonces, perdone lo de parar porque es una forma de expresar a los venezolanos, pero muchos de nosotros nos pasa eso. A veces abrimos la llave para bañarnos, atendemos el teléfono o primero nos afeitamos y después que nos bañamos. Eso te lo he visto a varias personas. Bueno, entonces hay que ser conscientes de eso, de la importancia del agua que vamos a tener. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Estamos hablando que tenemos cambios de clima. Ok, ahora, ¿para dónde va la cosa? ¿Para dónde va? ¿Quién nos dice cuánto va a aumentar la temperatura? ¿Cuánto nos van a disminuir, aumentar la lluvia? ¿Cómo va a hacer eso? Y eso lo hace a través de modelos de circulación general. Estos modelos de circulación general básicamente son modelos computacionales que le dan a uno, o sea, son a base de ecuaciones matemáticas que simulan los procesos físicos ambientales y le van diciendo a ustedes más o menos, o nos van dando un poco cómo es el clima. Ahora, esos modelos dividen el mundo, ustedes lo ven en cuadritos allí. Esos cuadritos son de 100%, o sea, 100 kilómetros por 100 kilómetros, prácticamente casi todo Ecuador. Una grillita, un cuadrito. Entonces es muy burdo, muy grueso, porque aquí en Manaví usted tiene montañas, usted tiene una topografía, entonces tenemos que bajar la escala de alguna manera. Porque no tenemos modelos regionales. Fíjate que estos modelos, lo que nos están diciendo, y la mayoría está proyectando esto, crean lo que es así. La mayoría está diciendo, fíjense que ahí está un mapa global, le dice que el clima en el 2020 y en el 2050. ¿Correcto? Al lado derecho. Y ahí tienen dos escenarios, el 1 y el 2, T1 y T2. Los dos escenarios les dicen a ustedes cómo va a aumentar la temperatura. Entre más rojo sea, quiere decir que vamos desde la temperatura actual a 5 grados más arriba. ¿Qué le está diciendo Ecuador? Que vamos a tener 1 o 2 o 3 grados, dependiendo de la zona, por arriba de lo que hay acá. Es decir, que como promedio, si aquí estamos más o menos en 26 grados, 27 grados, probablemente vamos a llegar a 30 grados, o sea, vamos a tener quizás noches nocturnas un poco más calientes y días un poquito más calurosos. Y habrá que andar ya con una camiseta más suelta, vamos a tener que, a los que hacen ropa van a tener que empezar a pensar, bueno, vamos a empezar a pensar en un clima más caliente, qué tipo de ropa vamos a usar para los manavitas, ¿verdad? Pero el otro punto es que aquí hay otro modelo que simula también qué va a pasar con la precipitación. Y entre más rojo lo ven ustedes allí, le está diciendo a ustedes cuánto va a ser la precipitación. Y eso es 1 milímetro de día, o sea, 1 milímetro que se pierde por día. Si aquí llueve 400, ¿verdad? Y son 360 días, entonces quiere decir que algunas zonas, entre más rojo sea, mi madre, no vamos a tener ni agua. En algunas zonas, ¿no? Y entonces, si ustedes ven acá, ven estas zonas de acá del sur de África, que van a tener problemas bien acentuados de precipitación. Ecuador, esta zona acá, Venezuela, Colombia, Ecuador, ya vamos a tener menos precipitación. Entonces, compañeros, ¿qué nos está esperando? Temperaturas más altas y menos lluvia. Ahora, eso depende de la región. ¿Sí? Por eso tenemos esos modelos generales, nos están diciendo la tendencia general. Ahora hay que hacer la cosa un poquito más localizada. Y eso se puede hacer a través de modelos. Fíjense lo que dice acá. Hay muchos modelos que le están diciendo a ustedes que la temperatura va para arriba. Aquí está la proyección, en negro está la proyección de cómo incrementa la temperatura.
¿Cómo ha sido el incremento de la temperatura? Los modelos le han dicho la tendencia, y fíjese que se acerca mucho. La línea roja es un promedio de todos esos modelos, las líneas amarillas son diferentes modelos, y fíjese que la tendencia es incremento de la temperatura a nivel global. Ahora, este es el punto interesante. Yo tengo un modelo general, un área muy grande, 100%. ¿Cómo bajo yo ahora esa información a una zona como Manabí? Y entonces eso implica tener modelos que simulen la topografía de la zona, o sea, que tenga información de la topografía, de la hidrología, para poderla llevar a una escala más pequeña, aquí, esta zona que yo quiero. O sea, ya tengo este modelo aquí tan grande, que me abarcó más de esta zona, pero ahora yo tengo que tener un modelo que me abarque estas partes y poder predecir qué va a pasar. Y más o menos hacer los estudios. Eso lo estamos tratando nosotros de hacer, por ejemplo, con la subcuenca de Danzarín. Estamos tratando de tener información de Danzarín y empezar a tener un submodelo para la zona para empezar a predecir qué puede ir pasando y qué cosas debemos hacer. Y esa información hay que entregársela, en este caso, al gobierno de Manabí para que sepa más o menos lo que se está prediciendo, lo que se está proyectando. Ahora, hay modelos de modelos, hay varios modelos, no es uno solo. Quizás acá no hay mucha gente trabajando, entiendo que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura ya tiene personas trabajando. La semana pasada hubo una charla a la cual no pude asistir, pero el Ministerio del Ambiente presentó un modelo ya para la zona en base a los modelos de circulación general, bajó la información y ya hay algunas predicciones. Entonces, lo que estamos pidiendo ahorita desde la universidad es la información que se tiene para esta zona en base a un modelo que ellos ya tienen establecido y calibrado para la zona. Yo voy a pasar esto. Ahora, bajar la escala de 100 o sea, esas escalas tan grandes a escalas más pequeñas implica entonces mucha información. Y para ello es importante, me parece que es algo que nosotros debemos cuidar. Cuando uno ve una estación meteorológica, hay que agradecerle a la vida eso, porque es una gran cantidad de información que nosotros estamos teniendo todos los días. El esfuerzo que hace el INAMI en mantener esa información es importantísima para el Ecuador y para todos los países que tienen sus redes de estaciones. Ojalá podamos seguir implementando, porque entiendo que el INAMI ha hecho un esfuerzo en mantener unas estaciones, pero algunas se las han ido perdiendo, porque no tiene personal, por diferentes razones. Y estamos perdiendo información que nos va a servir para poder proyectar lo que va a pasar. Eso es importante. Entonces, hay que empezar por tener una buena información de muchas cosas para poderla integrar a los modelos. Ok. Fíjate que hay un trabajo 2013 que dice que para la zona de la costa ecuatoriana, o sea, la zona del Pacífico, la cantidad de precipitación va a ser igual, pero la cantidad de días consecutivos, el periodo de sequía va a aumentar. Es decir, la precipitación la vamos a tener concentrada quizás en 4 meses y medio, 5 meses. ¿Qué pasa eso? Que si eso sucede, esa precipitación que no va a disminuir la vamos a tener concentrada en pocos días y van a haber eventos quizás más drásticos. Probablemente vamos a llegar a 150, 180 milímetros de precipitación en un momento determinado. Eso nos puede causar otro tipo de problemas. Entonces, esas son las cosas que uno debe empezar a pensar y modelarlas. Es decir, bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos 150 milímetros de precipitación? ¿Qué va a pasar con las escorrentías, con los diferentes lugares, ¿no? Bueno, y de esto le vuelvo a decir, hay mucha gente trabajando. Hay una gran cantidad de artículos a diferentes niveles haciendo varias cosas. Problemas en problemas de biodiversidad. ¿Qué va a pasar con la biodiversidad? ¿Qué va a pasar con problemas de la marina, o sea, en las áreas costeras? Hay una gran cantidad de información. ¿Y qué puede pasar con los cultivos? Ahora vamos a irnos a los cultivos, que quizás es uno de los temas más importantes para el Ecuador, por ser un país que depende, una gran parte de su economía depende de la agricultura. Primero, lo que le decía, tenemos que tener escenarios climáticos y empezar a trabajar. Y el otro punto es que aquí tenemos ustedes 3 cultivos. Yo soy fisiólogo de plantas y este es el tema que creo que más domino. Hay diferentes tipos de plantas que se adaptan a diferentes condiciones de estrés. Y uno habla en fisiología básica, no sé si aquí hay agrónomos, que habla de plantas C3, C4 y CAM. Pero en cultivos, la piña es una planta CAM, o sea que es muy eficiente en el uso de agua. Y la caña de azúcar, el maíz son eficientes. Uno debiera empezar a pensar
en si vale la pena proyectarnos más hacia cultivos que sean más tolerantes al déficit de agua en zonas donde van a ser quizás un poco más áridas y que ya desde ahorita tenemos problemas de agua. Por eso Manabí quizás es interesante estudiarla desde ese ángulo. Ahora, tenemos que empezar a estudiar más respuesta fisiológica y por lo que yo he visto acá en Ecuador, no hay muchos fisiólogos y no hay muchas personas que trabajen sobre esta área. Y menos no, sino que hay pocas personas que están prediciendo qué puede pasar y enfrentándonos desde ahorita. Por ejemplo, esas plantas C4, uno sabe, ya hay proyecciones, hay trabajos con buena base que le dicen a uno que esas plantas C4, como caña de azúcar, eso, si incrementa la temperatura, la tasa de fotosíntesis, que es esta, va a aumentar, no hay problema para ella, mientras las plantas C3, tipo ají dulce, con el que estaban hablando ahorita, tipo maní, va a disminuir. Entonces, esas son cosas que ustedes se tienen que empezar a pensar. Yo creo que usted me decía los 5 minutos. Ok. ¿Cuál es el otro punto? Fíjense que aquí está el CO2. El CO2 está acá. Está aumentando la concentración de CO2. ¿Sabe qué plantas van a ser beneficiadas con el aumento de la concentración de CO2? Las plantas C3. Volvemos a hablar de maní, ají. Porque ellas son, si ustedes ven la curva del C3, de esta curva C3, ustedes se dan cuenta que en la medida que aumenta la concentración de CO2, la planta está fotosintetizando más. Pero las plantas C4 son muy eficientes en la captación de CO2, entonces me aumentan más el CO2 en este sentido, y ella rápidamente llegó a un valor de saturación de fotosíntesis, la fotosíntesis máxima. O sea que para ellos le va a dar igual subir o no subir el CO2, pero para las plantas C3 se van a beneficiar. Entonces uno se encuentra con el dilema, ok, me va a aumentar la temperatura, me va a aumentar la concentración de CO2 en el ambiente, pero las plantas C3 van a estar afectadas por temperatura. Entonces, ¿a qué jugamos? Y esas son las cosas que hay que comenzar a entender más en cada región. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de dos cultivos que ustedes ya lo conocen. Perdón que esté en inglés. La yuca y la caña de azúcar. Fíjense que la caña de azúcar es una planta C4, aquí está las concentraciones de CO2, ¿verdad? Y aquí está la tasa de fotosíntesis. Perdona que no les he explicado un poquito la tasa de fotosíntesis. Para nosotros o para cualquier planta es importante la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis no hay producción de carbohidratos y si no hay carbohidratos no hay crecimiento de la planta. Así de sencillo. Entonces, planta C4 no hay problema. Las plantas C3 como yuca, fíjense que sí van a aumentar su tasa de fotosíntesis en función de un aumento de la concentración de CO2. Bien, el otro punto es esto que le estaba diciendo. Tenemos una gran cantidad de insectos y de hongos que también están metidos allí en interacción con las plantas, los cultivos. Aquí hay productores y ustedes saben, yo veo siempre, y yo también he tenido mis terrenos. Uno va al terreno y ve un maíz y uno está pendiente de qué bichito hay por ahí en las hojas. Para caerle una vez con un insecticida, a ver qué va a hacer, ¿no? Pero eso es lo que no sabemos cómo van a cambiar las poblaciones de insectos en el lugar donde yo estoy. Eso no lo tenemos claro. Y cómo me va a afectar a diferentes tipos de cultivos. Si me va a cambiar la dinámica de interacción entre los diferentes insectos. Ese tipo de cosas hay que empezar a trabajar poco a poco. Bueno, yo les voy a poner a ustedes dos ejemplos que ya estamos haciendo en el Ecuador. Y nos hemos concentrado en el cacao por ser el cacao. Primero, ustedes son Ecuador es el cuarto productor mundial de cacao. Ya se pasó a Brasil. 260.000 toneladas de cacao al año. Eso es muchísimo. Hay que ver la cantidad de cacao que se produce acá. En una economía cacaotera, si empezamos a tener más problemas de déficit de agua, incrementos de temperatura, cacao puede sufrir. La propuesta nuestra es, para cualquier cultivo, vamos a tratar de seleccionar aquellos cultivares de los que tenemos ya que sean más tolerantes al déficit de agua. Y esos son los que vamos a empezar a cruzarlos, a ver si logramos tener mayor tolerancia al déficit de agua. Y en el caso nuestro, fíjense, el eje de las Y acá, o sea, este valor acá, entre este valor sea más alto, quiere decir que yo tengo cultivares más eficientes en el uso de agua. Este gráfico es de cacaos ecuatorianos, hecho por nosotros, o sea, en mediciones nuestras, en épocas de lluvia y sequía, y hemos detectado, estos son dos cultivares que les puedo decir que son básicamente dos cultivares que uno de ellos ya recién lo liberó el INIAP,
que es el 800, ¿cómo se llama? El ET 800, que tolera muy bien épocas de sequía, o sea, tiene buena producción en años secos y en años húmedos. Y esto es más o menos nuestras mediciones ya de la eficiencia de uso de agua de esos cultivares. Ya tenemos identificado algunos cultivares y eso se está haciendo. Eso es un trabajo que seguimos haciendo con la mayoría de los cacaos que tenemos. Y la otra cosa que estamos haciendo es, la planta toma agua por las raíces. Olvídese que, como hay una señora, si le ha hecho agua por arriba, ¿qué pasa? No, eso hay que echar agua por las raíces, al suelo. Usted no tiene que echar agua por arriba. Olvídese de eso. El agua sube por vía radicular. Bueno, ¿qué es el cacao? El cacao es un injerto. La cacaocultura ecuatoriana se basa en tener injertos, en patrón y un injerto. Últimamente, me imagino que ustedes saben que está el CCN 51, con el cual que siempre le pegan muy duro por atrás, porque es muy productivo, pues de baja calidad, pero debido a la falta de patrones, la gente está usando CCN 51 y está usando a veces cualquier patrón, ese es bueno y vamos a meterlo. Y un problema que tiene Ecuador es que ustedes tuvieron el mal de machete, el ceratocistis. Ustedes tuvieron ese problema. Entonces, a juro hay que pasar primero por una evaluación de la resistencia a ceratocistis para escoger un patrón. Es la primera cosa que hay que hacer. Bueno, nosotros hicimos eso ya. Y les voy a poner nomás esto como foticos sin muchos datos y esas cosas, porque me imagino que me imaginé un escenario así de gente de muchas clases, y simplemente les mostré una foto que creo que es más convincente. Este es el mismo patrón, este que está acá es el mismo patrón sobre el mismo cultivar, ¿verdad? Y fíjense, es el mismo cultivar sembrado en diferentes patrones. Esto es un patrón, esto es otro patrón, este patrón y este es otro patrón. Si usted le pregunto cuál es el mejor, usted me diría que es este señor. Bueno, este es otro clon sembrado en los mismos patrones estos que están acá. Y ustedes comienzan a ver que tienen de nuevo el mismo verdecito acá en relación a este. Nosotros después esto le medimos fotosíntesis, le medimos clorofila, le medimos crecimiento. Y este señor que está acá, que le puedo decir que se llama el ET 400, tiene una muy buena respuesta al déficit de agua. O sea, que además de ser resistente al ceratocistis, también ahora le colocas un plus más, tolera más la deficiencia de agua. Esto está hace un año que lo hicimos, ya las plantas se llevaron a campo para ver un poco la producción en un futuro, las combinaciones, pero ya uno ve que independientemente del clon que usted le coloque, la plantica funciona, porque la otra cosa es la combinación que no sabemos fisiológicamente qué va a pasar en algunas cosas. Pero este tipo de cosas ya se están haciendo y ya tenemos para decirle a los productores con mucha confianza, señores, el futuro del Ecuador está en usar el ET 400 como patrón, porque tiene ese plus, tiene 2 plus ya. Y por lo menos en las primeras de cambio uno ve que ya funciona muy bien para problemas de déficit de agua. Incluso si ustedes siembran en lluvia y le viene un periodo de sequía y no tienen casi agua, por lo menos le va a aguantar un poco más. O van a regar cada cierto tiempo. Pero estas plantas fueron sometidas, perdón que se lo decía, estas plantas fueron sometidas a 25 días sin agua. Es la otra cosa que tendrías que decirle, ¿no? ¿Por qué están así? Están así porque son ya 25, 26 días sin agua. Este señor tiene estos señores tienen 25 días sin agua y mire cómo está esta en relación a estos. Y eso es una clara evidencia sin hacer ningún tipo de medición y que a cualquier productor creo que lo puedo convencer mostrándole esto. Y ya, creo que Línea ya en este sentido ya empezó a hacer mucho más esfuerzos de eso y ya incluso identificaron otro patrón. Ya voy para allá. Ok, un minuto. Ok. ¿Qué aspectos debemos empezar a trabajar con más énfasis? Primero, esto es ya mi conclusión. Primero, tenemos que tener ya escenarios climáticos regionales y esto depende de un trabajo de universidades con los ministerios y hacer un esfuerzo mucho más grande de investigación y estar un poquito más claro por regiones cuál va a ser nuestros escenarios climáticos por región. La cosa va a cambiar un poco. Segundo, primero tenemos que evaluar la vulnerabilidad de las regiones. O sea, es decir, vamos a tener exceso de precipitación quizás por la zona de la Amazonía. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para enfrentar eso? Vamos a tener en la zona de acá de Manabí unos periodos con demasiada lluvia, donde probablemente vamos a tener eventos de altas lluvias, de altas precipitaciones. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Entonces tenemos que ir pensando un poco en que tenemos que tener de alguna manera precisar con mayor exactitud qué nos va a pasar. Segundo, yo que estoy ahorita incluido acá dentro de la universidad en un grupo de usos hídricos y en estos días tuvimos la oportunidad de ver un poco los canales de agua. Y hay algunos que están bastante dañados
por diferentes razones. Tenemos y agua que se está perdiendo. Y aquí dentro de 2 meses vas a ver que vamos a empezar a hablar de la falta de agua. Entonces, esos son tipos de cosas que debemos empezar a decir, bueno, tenemos este problema que va a haber menos agua en un futuro y tenemos problemas de infraestructura que podemos arreglar en un corto tiempo. Y después, ¿cómo vamos a ser eficientes en el uso de agua? Creo que ayer hubo una charla de un profesor de cubano, algo así de riego y eso, por lo que vi en el WhatsApp de la universidad. Me imagino que él habló de eso, no decía que había hablado, pero me imagino que habló de esa parte de usos de riegos eficientes. Tenemos que empezar a usar, no es solamente llevar riego, es ser eficiente en el uso de agua. O sea, sacar la mayor cantidad de producto con menos agua. Entonces ahí sí tenemos que ver los cultivos que vamos a usar y cómo lo vamos a usar y el tipo de riego que vamos a usar. Y la otra cosa que a mí me parece importante, nosotros siempre hablamos mucho de los productores. El punto es, ¿qué tan bien viven los productores en el campo? Le estamos ofreciendo buenos servicios para que se queden, porque la gente habla mucho de que se van a la ciudad y esas cosas, pero ¿por qué se va la gente a la ciudad? A veces problemas, no tenemos agua suficiente, a veces no tenemos luz que nos llega en buena calidad. Muchos sistemas, a veces los muchachos tienen que caminar media hora para llegar al colegio. Esos son tipos de cosas que hay que empezar a hablar, porque esas son cosas que tenemos que hablar. Debemos desconcentrar un poquito las poblaciones de los centros urbanos, ¿no? Y la otra parte que creo que es importante es estudiar todos estos aspectos ecofisiológicos de los cultivos. Y solamente les puse el ejemplo de cacao, pero aquí en esta zona, para mí me parece que es importante, oyendo la charla de la persona que me antecedió, debemos trabajar como cultivos como ají y como maní y como maíz y empezar a ver un poco cómo podemos manejar más esos sistemas. Bueno, eso es básicamente lo que quería conversar con ustedes y muchísimas gracias de antemano por haberme permitido compartir esta información. Las personas que deseen realizar sus preguntas, por favor levantar la mano para que se les pueda acercar el micrófono. Al frente tenemos. Luis Rosero de la SPAN. Quería preguntarle sobre los patrones de las semillas del cacao. Ecuador siempre ha sido un exportador de cacao fino y aroma, de buena calidad. Estos patrones también se evalúa la calidad que va a salir, no solamente la eficiencia de agua, sino la calidad del cacao. Se ha comprobado que la calidad de esa semilla sería... Usted me habla de los que están allí. Los patrones. Ok. Le estaba comentando que 2 de los que están identificados allí son 2 de los cacaos promisorios que tiene ya el INIAP. El ET800 es uno y ya está comprobado por trabajos de ellos de la calidad de ese cacao. Ese es un cacao tipo nacional. ¿Sí? No sé si sabía eso, o sea, es un cruce de CCN51 con cacaos nacionales para lograr mayor producción, porque el problema que había acá fundamentalmente era, ¿por qué se inclinaba un productor al CCN51? Por mayor producción, porque no hay unas diferenciaciones de precios muy grandes entre un cacao nacional y el CCN. Entonces, el INIAP desde hace tiempo viene trabajando en varios cruces del CCN y ahorita los nuevos son sangre CCN con un buen porcentaje de sangre nacional y son de muy buena calidad el cacao. Eso sí, bueno, no soy yo la persona que debo decirlo, pero sí hay estudios ya que basan, y además ellos para poder sacar un cacao al público de tipo nacional tiene que haber esa información básica para poderla respaldar. Entonces, vaya que con seguridad que sí es así. ¿Y más? Bueno, agradecemos la presencia y participación del doctor Ramón Eduardo Jaimes Arellano por su intervención.